Bienvenidos a una temporada más de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. En nuestras temporadas anteriores estuvimos contando nuestra experiencia y hablando de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta temporada es especial, pues no hablaremos nosotras, sino nuestros invitados. Sírvete un té o un café y quédate a escucharnos para que los conozcas. Hola, bienvenidos al primer episodio de nuestra tercera temporada del podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Estamos felices porque esta temporada viene llenísima de sorpresas, porque viene llenísima de invitados. Y son invitados muy especiales, porque esta vez queremos traer aquí a conversar con nosotros a personas que fueron educadas en casa, jóvenes, adultos, para que cuenten desde su perspectiva cómo ha sido esto de educar en casa. Entonces, ese va a ser el hilo conductor de esta tercera temporada y hoy comenzamos con un invitado súper especial que se está conectando con nosotros desde Alemania y es Daniel Romero. Entonces, los dejo con Daniel para que les cuente un poquito sobre él. Bueno, yo soy el Daniel. Yo fui educado en casa del 2010 al 2014 y la razón por la cual pues paré fue porque mi mamá hizo algo muy loco y me mudé a Alemania y pues aquí es obligatorio ir al colegio. Entonces, especialmente para gente que está inmigrando, para los extranjeros, es obligatorio ir al colegio. Entonces, pues aquí he estado los últimos 6 años y medio. Ya, como se dan cuenta, tengo un pequeño acento que solo se ha empeorado porque pues no hay, no hay chance para hablar español. Yo hablo español un par de veces a la semana cuando pues llamo a mi mamá y a mi papá, y eso fue. Con mis hermanos hablamos en inglés más que todo, no sé dónde sale eso, pero así es. Y entonces el español pues tiene sus problemitas. Pues es que ustedes crecieron en Estados Unidos, entonces, y de hecho ustedes siempre hablaron con un pequeño acento desde Sí, antes, porque pero se ha desde pequeñitos empeorado. hablaban en inglés. Sí, no sé, pues nosotros vivimos en Estados Unidos hasta el 2005 y después nos mudamos de nuevo a Colombia porque mi papá estaba haciendo un doctorado y pues se acabó, entonces nos mudamos de nuevo para acá. Y después yo estuve 4 años en el Colegio San Carlos estudiando, y como es un colegio bilingüe, entonces a mí nunca me dijeron que yo tenía un acento hasta quinto de primaria, y entonces ahí fue que me di cuenta que tenía un acento. Daniel, terminaste el colegio en Alemania entonces, ¿y qué estás haciendo hoy en día para que la gente sepa un poco en qué estás? Sí, yo terminé el colegio en 2017 y 2018 empecé a estudiar medicina en la ciudad de Halle, que queda cerca a Leipzig. En teoría ya acabé mi quinto semestre y voy a empezar mi sexto semestre, porque acá los semestres son bien raros, pero pues en esas estoy ahorita. Creo que la pregunta obligada o una de las preguntas obligadas es si tú tienes un recuerdo de las razones por las cuales fuiste desescolarizado y cómo fue ese impacto en tu infancia, porque fue una desescolarización en que en todo caso eras todavía un niño de primaria, digamos, más o menos. ¿Qué te acuerdas tú de esa decisión que tus papás tomaron en el momento y cómo sentiste tú esa decisión en tu vida? Creo que eso fue como un año de como proceso de decisión de desescolarizarnos, porque pues, somos cuatro niños, yo soy el mayor, y mi mamá tenía solo un bachelor y pues con eso era difícil. Estábamos todos nosotros en colegios privados y le parecía un poco ridículo que si ella empezaba como a profesora a educar en uno de estos colegios, que le pagaran un poquito más de lo que costaba uno de los colegios que estaban yendo mis hermanas. Si tienes 4 hijos, como no tenía mucho sentido, y creo que fue también mucho por eso. Y también nosotros nadábamos todos los días, en esa época eran mi hermana y yo, y también tocábamos los dos instrumentos, y para que pudiera llegar a mi natación, mi mamá tenía que irme a recoger al colegio. Entonces eran 40 minutos al día que tocaba
Y bueno, más, o como hora y media probablemente que tocaba ir, recogerme, llevarme, y eso era todos los días. Y era simplemente mucho estrés de todos lados. Entonces, cuando salió la idea de hacer homeschooling, mis papás habían descubierto eso en Estados Unidos, porque tenían amigos mormones que hacían homeschooling, pero más como homeschooling bien estricto. No lo que terminamos haciendo nosotros. Y entonces yo solo tenía como memorias positivas de homeschooling. Yo no tenía tiempo para mí, digamos, entonces me parecía genial la idea de empezar el homeschooling. Yo me acuerdo solo diciendo sí. No, fue fácil, fue una decisión que para ti fue fácil Sí, completamente. adaptarse a eso. Y después de que nos cuentes un poco de la experiencia, me voy al otro extremo, que es cómo fue, después de haber experimentado el homeschooling, haber tenido que regresar al colegio. Y después ya hablamos de todo lo que ocurrió en la mitad. El otro extremo fue difícil, pero también es que yo llegué a Alemania a hablar alemán, y yo había tenido como un crash course de alemán. Había estado 3 meses o 4 meses estudiando alemán en Colombia antes de pues llegar aquí, y me dijeron, pues entra a décimo y como le va, no se preocupe por notas, lo importante es que aprenda el alemán. Y creo que ese choque fue para mí más intenso que estar en el colegio, pero no sé cómo hubiera sido si hubiera entrado al colegio en Colombia. Porque sí fue raro tener que pues, estar en el colegio todo el día y no estar en la casa. Lo de levantarse temprano pues no era un problema, porque 3 a 4 veces a la semana me tocaba despertarme a las 4:30 para ir a nadar en Colombia, entonces despertarse a las 6 ya no es un problema. Y a nivel, digamos, de interacción con tus compañeros nuevos, ahora alemanes, que además de que la cultura es bien diferente, allá no existe la educación en casa, entonces eras más extraño todavía. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste ahí como empatando con un grupo de compañeros? Que eso es parte de lo que implica entrar al colegio después de no haber estado en colegio. No, ningún problema. Pues es el problema del idioma, la barrera del idioma, pero en Alemania sí es como difícil, porque en el gimnasio donde llegué, que es como la secundaria, desde quinto está la gente con la misma clase, y ya estábamos en décimo, ya llevaban como 5 años con la misma gente, y ya se han creado amistades, y yo creo que es simplemente como está estructurado el colegio aquí, que hace que sea muy difícil que gente de otros lados cambien de colegio y logren encontrar amigos, porque uno es pues como la cosa nueva un par de semanas, y después es como pues se van a quedar con sus amigos. Entonces queda difícil crear amistades si uno no es súper social. Pues yo creo que no tengo grandes problemas en socializar, pero que sea como normal, pero si uno no es súper social, es casi imposible hacer amistades en ese estado. Entonces sí fue en ese sentido, sí fue un poquito difícil. Al año cambié de colegio y empecé acá en Alemania el sistema de IB, del International Baccalaureate, que es algunos colegios en Colombia también hacen de eso. Y eso era gente completamente nueva. Y en este escenario salió todo bien. Nadie se conocía, todo el mundo era nuevo, entonces todo el mundo quería encontrar amigos, entonces salió todo bien. No tuve problemas, me iba bien con la gente. Sí, todo bien. Eso es un alivio, créeme, para todas las personas que nos están escuchando, saber que medianamente tenemos hijos normales, que entran a la vida de manera normal, que se enfrentan con los problemas no exclusivos de los niños que se educan en casa, sino que tienen que ver, que atañen a la cultura, al hecho de enfrentarse a un grupo nuevo, independientemente si uno viene del homeschooling o si viene, por ejemplo, de otro colegio. Si uno piensa en Colombia, que tantas veces por diferentes razones hay que cambiar al niño de colegio, el choque seguramente es parecido. Ahora, la pregunta es porque tú dijiste que ustedes habían conocido el homeschooling, o tus papás, a través de la comunidad mormona en Estados Unidos, que era un homeschooling muy estricto, que no acabó siendo lo que ustedes hicieron. ¿Por qué no nos cuentas un poco ese arco desde los mormones hasta lo que ustedes hicieron, lo que tú dices que hicieron ustedes? Sí, mi mamá como ese año que estuvo como pensándose qué es lo que iba a hacer, tenía en la cabeza lo del homeschooling, pero como en su cabeza solo estaba lo de los mormones, lo de ser muy estricto, se despiertan de 8 a 9 es esto, de 9 a 10 es esto, y así todo el día está bien estructurado.
Y al comienzo nosotros también planeamos así un poco. Mi papá especialmente quería que estuviéramos mucha estructura. Terminó no siendo así. Y yo creo que fue positivo en ese aspecto, pero mi mamá como empezó a pensar más como el lado de unschooling cuando encontró un blog que se llamaba Mamá Gallina y sus 4 pollitos, que es el que tenía Ana Paulina en esa época, y a mi mamá le encantó, y mi mamá decidió mandarle un mensaje a Ana Paulina, y Ana Paulina dijo, ¿por qué no vienen a desayunar? Entonces, creo que fue el 9 de noviembre de 2009, era un domingo, fuimos a donde Ana Paulina, que en esa época vivía bien lejos, afuera de la ciudad, y comimos pancakes, y fue en esas que mi mamá empezó más como con la idea de unschooling, de que cada niño tiene que como a su propio ritmo. Es lo importante que sea como una exploración, que la educación sea algo más de gusto y no de tener que hacerlo. Otro alivio para las familias que nos van a escuchar, ¿cierto? Saber que aún en una educación que es más experimental, más libre, más flexible, menos estricta, menos cuadriculada, si se quiere, los niños van encontrando el camino hasta convertirse en unos muchachos barbados que estudian medicina en Alemania. Esos son siempre buenas noticias. ¿En algún momento de tu vida de adolescente sentiste que algo te estaba faltando o tuviste miedo de estarte perdiendo de algo, tanto en lo académico como en lo social? Pues en lo académico, no realmente, no. Yo lo único que tenía que hacer era matemáticas. Era el único tema que tenía que hacer, lo cual terminó siendo buena idea, porque uno necesita matemáticas. Y eso era lo único que tenía que hacer. Y de resto, a mí me sacaron del colegio y después yo, por ser bicho raro, nunca quise volver a contactar a mis amigos del colegio, porque me pareció que simplemente había cambiado mucho mi vida. Entonces, yo no sé cómo habría sido mi vida de una manera diferente, porque yo terminé nunca contactándolos. Sí, había días que tenía sueños de estar de nuevo en el San Carlos, hasta hace muy poco. De estar en San Carlos, de encontrarme a todos los amigos que solía tener, y era como el peor escenario de que simplemente algo había pasado y teníamos que volver al colegio. Y como teníamos que volver al colegio, era pues la cosa rara de que yo nunca los había contactado y que ahora tenía que estar, pero tenía que explicarles por qué nunca los había contactado. Y siempre era una pesadilla, siempre eran pesadillas de cómo todo me salía mal, los profesores no les caía bien a los profesores. Y eso es como el único punto en donde me da como ansiedad la idea de pensar que yo no estaba haciendo algo que Pero nunca debería hacer. sentiste que había miércoles no voy a lograr en la universidad, no hay manera que cuando haga, no sé, lo que es el examen del ICFES, antes de pensar en irte a Alemania, no voy a poder, ellos están haciendo muchas horas seguidas de muchas cosas que yo en cambio no. ¿Nunca tuviste ese miedo? No, mi mamá hacía preguntas para el ICFES también. Y yo podía responder, a los 3 años respondía a las preguntas de biología que ella hacía al ICFES. Entonces ella me dijo, ella lo que hacía era me daba los exámenes, las preguntas que hacía y me dijo, Daniel, ¿puedes responder esta pregunta? Y yo, sí, listo, está perfecta para el ICFES. Entonces, no, bueno, pues cuando toque hacer el ICFES, pues uno se sienta, uno estudia y listo, se pasa o se repite. Te hago una pregunta parecida porque hace un rato contaste que cuando llegaste a Alemania y bueno, entraste a este curso y te dijeron, no importan las notas, aprenda alemán, pero igual tú no sentiste también algún temor en ese momento, en ese empate, como que no venías suficientemente preparado, que no te iba a ir bien en el colegio porque te podían haber faltado cosas antes. La única cosa que siento que me faltó es física. Es como el único tema. Esa materia, cuando llegué a Alemania, porque era en alemán, me sonaba todo igual, no entendía nada. Cuando me sentaba a hacer las preguntas no las entendía, me frustré. Y eso fue como el único punto en donde me quedé como... porque sí es como tienes que saber pensar como físicamente, digamos. Y si no sabes hacer eso, te toca aprenderlo. Y esta gente ha estado estudiando física desde quinto. Entonces les han enseñado poquito a poco cómo hacerlo. Y hasta a ellos no les iba muy bien. Yo pasaba mis exámenes. Yo pasaba casi todos mis exámenes. Sí, pero sí, solo era física el que me causó problemas. Y eso solo porque
uno le toca sentarse y simplemente hasta entenderlo. Mira que yo hablé con tu mamá, creo que el 31 de diciembre, que Sí, me hablamos un contó, sí. rato y ahí fue cuando me dijo que tú eras un candidato perfecto para invitarte a este podcast. Me dijo que tú tenías muy buenos recuerdos del homeschooling y que sentías que haber sido educado en casa te había dejado muy buenas herramientas. ¿Nos quieres contar un poco sobre eso? Sí, de pronto primero explico un poco cómo era como el sistema que teníamos nosotros de homeschooling. Como dije, lo único que tenía que hacer yo era media hora a una hora de matemáticas al día. ¿Te refieres a que era algo que se suponía que debías hacer? ¿Tus papás habían decidido eso? Sí, exactamente. Entonces, yo lo único que tenía que hacer en el día, que era la mañana, porque solo estudiábamos en la mañana, porque en la tarde era música y natación. Tenía que hacer media hora o una hora, era generalmente media hora de matemáticas. Hacía un capítulo, hacía unos ejercicios y después podía hacer lo que se me diera la gana, básicamente. A mi papá no le gustaba eso. Pero yo podía hacer lo que quisiera y dependiendo del día hacía diferentes cosas. Nunca tuve un proyecto muy estable, que digamos, pero a mí me gustaba mucho la historia, entonces yo leía mucho un libro de historia que nos habían dado, que mi mamá había comprado y eso lo leía y pues lo que hacía era coger el capítulo que había leído de historia e intentar como resumirlo y tenía un blog en donde ponía como mis resúmenes de lo que había escrito. En general también había mucho Wikipedia, tengo que decir, y eso era lo que hacía yo de historia. Y así era como yo estudiaba. Si me interesaba un tema, me sentaba y me ponía a leer en general artículos de Wikipedia sobre el tema. Si me interesaba muchísimo, de pronto leía otros artículos en otras páginas que no eran de Wikipedia y así eso era mi educación. O si le tenía preguntas, también le podía preguntar a mi mamá, que si tenía preguntas generalmente tenía que ver con ciencias y pues ella es bióloga. Entonces, generalmente me lo podía responder. Y eso me ha ayudado, esa forma de aprender me ha ayudado en la universidad, porque en la universidad tienes que simplemente sentarte a investigar el tema que tienes que saber y de ti mismo tienes que sacar las ganas de estudiar el tema. No hay profesor que te diga esto es lo que toca hacer, simplemente pues puedes ir a clase, pero después si vas a clase, no te queda tiempo para hacer otras cosas. Y como no te queda tiempo para hacer otras cosas, mejor idea no ir a clase y estudiar tú mismo lo que necesites estudiar y poder hacer tus hobbies, que es, pues, gracias al homeschooling siempre ha sido muy importante yo hacer lo que a mí me guste o si no, no funciona. Pero eso quiere decir que en Alemania tienes la posibilidad de cubrir el tema por ti mismo sin asistir a la clase. O sea, no hay porque perdes por fallas o una cosa por el estilo. Pues las clases magistrales en donde el profesor está ahí parado y explica, no tienes que asistir. En medicina hay seminarios y laboratorios y pasantías en los hospitales que pues te toca hacer porque tienes que también aprender qué es lo que hace un doctor. Pero todo lo que es teoría, pues la mayoría de lo que es teoría puedes enseñarte a ti mismo. Y yo no he ido a una clase magistral donde está el profesor con su chaqueta y 200 estudiantes en el salón. Yo no he ido a una de esas clases hace mucho tiempo. Como cada par de meses soy como, de pronto debería ir, de pronto es interesante y después voy y me doy cuenta que es un desperdicio de tiempo, entonces no voy, porque los profesores no los escogen porque son buenos educadores, sino porque son buenos en investigación. Entonces, en general, no son buenos educadores. Es bien interesante eso y definitivamente todo el entrenamiento, por decirlo de alguna manera, que tenías en la manera como fuiste educado en casa, pues tuvo que ayudar mucho, además a tomar la decisión libremente de no me interesa lo que usted tenga para decirme, considero que puedo hacer cosas mejores y cubro por mi cuenta. No debe ser fácil para todo el mundo hacerlo así. Sí, no, yo conozco a muchos amigos que tengo, se sienten mal si no van a clase y yo soy el tipo que está al frente, no le está explicando bien a usted cómo toca entender eso. Y si no lo entiendes, entonces no vayas a clase, porque ¿para qué? Estás desperdiciando tu tiempo porque vas a tener que hacer lo mismo por ti mismo, porque no haces lo mismo en casa. Sí, termina siendo que la gente también va porque quiere encontrarse con gente y también muchas personas dicen que si ellos no van a clase, entonces no terminan quedándose en la cama todo el día y no estudiando. Pero pues eso nunca ha sido un problema para mí realmente. Eso es lo que se ha hecho por mucho tiempo.
Y pues no solo en la universidad ahora, porque el IB para pues sacar buenas notas, también tienes que estudiar mucho de tu cuenta, porque los libros, especialmente como en historia, no tienen suficiente información para que te saques una buena nota. Entonces yo estudiaba muchísimo por mi cuenta para poder entender los temas que no entendiera de química o de matemáticas y para pues estudiar historia. Una cosa que sí quería decirles es, por ejemplo, yo no tuve nada de química. Yo no estudié nada de química en mi tiempo de homeschooling. Cero. Nada. Tenía de pronto un par de cositas de fun facts aquí y allá, pero el resto, nada. Y llegué al IB y entendí todo. No había necesidad de empezar de nuevo. Simplemente algunos temas tocaba sentarse y leer un poquito más, pero el resto no tuve un problema en entender, porque simplemente es lo que yo siento que saque el homeschooling, simplemente la capacidad de decir, si te interesa este tema, puedes aprender de él, no tienes que ser un experto para saber del tema, pues simplemente es aprenderlo. Me Eso es encanta como lo eso que estás diciendo. Creo que es un mensaje muy, muy, muy importante que las mamás y los papás que están empezando ahora tan llenos de miedos como que lo escuchen y lo escuchen de alguien como tú. Creo que reúnes todos los requisitos para ser un magnífico primer invitado del año. Total. Porque el hecho, además de que hayas salido del colegio, regresado al colegio y estudiado en Europa, hace que sea un testimonio poderosísimo. Es decir, ok, uno sí puede salir y puede volver a entrar y no pasa nada, y puede acceder a la universidad aún en condiciones tan difíciles como la de hecho ser inmigrante, tener que estudiar en un idioma tan complejo como el alemán, y simplemente haberlo hecho. Un gran acierto, Ana Paulina, haber escogido este primer invitado para este ciclo. No, ha sido maravilloso y lo malo es que ya nos toca ir cerrando porque no hacemos episodios muy, muy largos, pero yo quisiera como hacerte una última pregunta que se me ocurre y es, ¿cuáles son los mejores o alguno que se te ocurra ahora, un buen recuerdo de tu tiempo siendo educado en casa, no sé si en tu familia, con tus hermanas, con los amigos que tenías, algo que recuerdas así como con mucho cariño del tiempo que fuiste educado en casa? Me gustó mucho que como hacia el final habían un par de familias, como hacia el final de mi tiempo siendo educado en casa, que nos encontrábamos a hacer diferentes cosas. Teníamos una huerta los martes, creo que creación literaria con Bárbara, eran los miércoles, si me acuerdo bien. Y y después con mi mamá también creo que empezamos los jueves a hacer experimentos en ciencias que tengo que decir que con muchas disculpas a mi mamá que no me acuerdo de casi nada de lo que hicimos ahí. Me acuerdo de mis buenos recuerdos son con la gente más que todo con los otros niños y niñas que pues con los cuales estábamos y que pasamos buenos tiempos. Me acuerdo de eso. Sí. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar tan dispuesto y tan abierto a contarnos tantas cosas. Yo estoy de acuerdo con Bárbara en que eres un primer invitado maravilloso. Estoy segura que las personas que escuchen este podcast van a quedar muy contentas y muy tranquilas y seguramente hasta van a querer hablar más contigo, pero bueno, mantendremos con cuidado tu privacidad para que no te lleguen lluvias de fans. Así que bueno, mil gracias también a las personas que se conectan, que nos siguen escuchando y si están llegando a este podcast por primera vez, sepan que esta es la tercera temporada, que tenemos 2 temporadas anteriores, todos los episodios están en Spotify y en otro pocotón de plataformas, así que si se perdieron algún episodio, vayan a escucharlo porque sé que son muy interesantes y a la gente le han gustado mucho. Muchas gracias, Ana Paulina. Volvemos a conectarnos entonces y volveremos a nuestra rutina de podcast semanales. Daniel, mil gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto verte, realmente es un gusto verte. Y mándale un saludo enorme a tu mamá y a todas tus hermanas. Sí, ha sido un gusto hablar con ustedes, ¿no? Después de todos estos años. Sí, muchas gracias por la invitación. Me pareció algo chévere de hacer, que no hay muchas oportunidades para simplemente hablar de esto, porque es algo bastante específico, digamos. Entonces, sí, muchas gracias por la invitación.